Hola viajero, hola viajera, bienvenida a este nuevo encuentro del enfoque que está el transpersonal. Hasta aquí te he ido mostrando cómo desde el nivel absoluto, cómo desde el nivel del espíritu vamos descendiendo hasta revestirnos en un alma, esa alma entra en un cuerpo. Y aquí estamos, síntesis de síntesis, hasta llegar a este mundo. Y ahora vamos a entrar, ¿qué es lo que nos sucede cuando entramos a este mundo? En este mundo entra nuestra esencia y nuestra conciencia. Pero luego la conciencia se separa de la esencia. Y te quiero comenzar a hablar un poco de cómo se produce esto. Y esto tiene que ver de cómo se originaron tus miedos. No hay diferencia entre tú y yo y el resto de la humanidad. El mecanismo es igual para todos. No somos tan diferentes. El mecanismo de la personalidad se pone en marcha mediante lo que llamamos el miedo básico. El miedo básico surgió en tu vida o surge en la vida de las personas debido a la inevitable pérdida de contacto con nuestra naturaleza esencial. Y eso se comienza a producir desde el momento en que nacemos y en nuestra infancia. Y esta pérdida ocurre por varios motivos. Nosotros como bebés, tú como bebé recién nacida, recién nacido, llegaste a este mundo con necesidades básicas, con necesidades naturales e innatas que deberían satisfacerse para que puedas haberte desarrollado como un ser humano maduro. Sin embargo, sucede que aunque tengamos las mejores circunstancias, inevitablemente nuestros padres no pudieron satisfacer a la perfección todas nuestras necesidades de desarrollo. Y por buenas que fuesen sus intenciones, hubo momentos en que tuvieron dificultad para hacer frente a nuestras necesidades. Sobre todo aquellas que no se habían satisfecho adecuadamente en ellos. Y la verdad que forma parte de la naturaleza del bebé expresar una amplia gama de emociones y estados del ser, ¿no? Sobre todo si eres madre o padre, esto lo tienes como así en tus niños, ¿no? Ellos pueden recordarte esto. Y si esas cualidades que estaban bloqueadas en tus padres, esto hace que ellos se sientan nerviosos e incómodos cada vez que en este bebé o en esta beba empieza a producirse ese movimiento de los cuales ellos quieren satisfacer pero no saben muy bien cómo, a veces lo hacen hasta donde pueden. Y esto a su vez también va generando una ansiedad y una infelicidad en este pequeño bebé, cuando no es satisfechas esas necesidades. Si por ejemplo un bebé expresa alegría y placer por estar vivo, pero su madre está deprimida, probablemente ella no se sentirá cómoda con la alegría del bebé. Y en consecuencia, este bebé aprenderá a reprimir su alegría para evitar que su madre se altere más. Y tal vez otro bebé con otra forma de ser diferente, de otro temperamento,
Tal vez llore y llore e intente expresarse con más intensidad para poder obtener una reacción de esta madre. Pero sea cual sea la reacción del bebé, su alegría no se va a reflejar, porque esta madre está deprimida. Entonces es importante comprender que estas reacciones no ocurrieron porque nuestros padres fueran malos, sino simplemente porque no podían reflejar las cualidades que no tenían ellos, o no podían expresar cualidades de las cuales ellos tenían bloqueadas. Y esta es una cadena. La niñez de tu padre o tu madre seguramente fue más difícil, más dura, y la de tus abuelos aún más difícil y más dura, y así con cada generación que te antecede. Y esta gama limitada y a veces disfuncional de comportamientos y actitudes se imprime, se clava en el alma receptiva de este niño o niña, como el telón de fondo psíquico que los va a acompañar en toda su vida y en todas sus relaciones futuras. En la infancia todos recibimos muchos y diferentes mensajes inconscientes de nuestros padres y de otras figuras importantes para nosotros. Y estos mensajes tienen un efecto profundo en el desarrollo de nuestra identidad. Y en la medida en que nos permitimos ser totalmente nosotros mismos, depende de todos estos mensajes, de toda esta programación. Y a menos que nuestros padres fuesen seres humanos muy desarrollados y conscientes, el brillo expansivo de nuestra alma se vio obligada a apagarse en grados variables. Este conocimiento que te estoy compartiendo ahora no solo puede ir sirviéndote para descubrir aspectos tuyos, sino que si eres padre, madre o tienes algún niño a cargo, también puedes tener mejor comprensión acerca de estos niños y cómo poder ser un mejor adulto para este niño o para esta niña. Aunque algunos recibimos muchos mensajes, algunos tienden a ser como el principal en cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propio mensaje o sus propios mensajes inscritos a fuego en el inconsciente. Entonces, trata de relajarte ahora y escuchar algunas frases, a ver cuál de ellas resuena más en ti. ¿Qué mensajes te afectan hoy especialmente? No está bien cometer errores. No está bien tener necesidades. No está bien tener sentimientos de identidad. No está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. No, no, no. No está bien sentirte a gusto en el mundo. No está bien confiar en ti mismo. No está bien depender de alguien para nada. No está bien ser vulnerable. No está bien confiar en alguien. No está bien hacerse valer. Observa si hay alguna de estas frases que resuena en ti. Podría ser una lista mucho más larga. Simplemente es una invitación a ver algunas. Y a consecuencia de las necesidades infantiles no satisfechas que hemos tenido y de los subsiguientes bloqueos que hemos generado, muy temprano comenzamos a sentir que nos faltan ciertos elementos esenciales. Cuando antes de nacer en la panza de tu madre, tenías todo lo que necesitabas: temperatura, alimento, protección, cobijo. Todas tus necesidades estaban satisfechas.
Al nacer, de hecho dicen que el trauma de nacer es el más difícil. Si pudiéramos volver a revivirlo sería realmente muy duro. Pero al nacer perdemos esa sensación de paraíso que teníamos y necesitaríamos tener una madre o una mujer maternante que pueda darnos y cubrir todas esas necesidades que teníamos cubiertas en su vientre. Y hacen lo mejor que pueden nuestras madres con lo que ellas tienen. Pero así empezamos a tener las carencias de estas necesidades físicas, emocionales, psíquicas. Luego, al tener estas necesidades, ellas comienzan a enviarnos estos mensajes. Y estos mensajes empiezan a generar un surco en nuestra inconsciente, en nuestro inconsciente. Ahí comienza a generarse este mensaje. Y a consecuencia de estas necesidades y estos bloqueos, comienza a surgir en nosotros un sentimiento de ansiedad. Se empieza a crear una ansiedad. Es probable que nuestro temperamento innato determine la forma de reaccionar ante esa ansiedad. Pero sea cual sea la personalidad posterior que tenemos, luego nosotros llegamos como a la conclusión de que hay algo malo en nosotros. Aunque no sepamos expresarlo en palabras, sentimos ese tirón, una ansiedad potente, inconsciente, que es nuestro miedo básico. Allí comienza a generarse tu miedo básico. Y cada persona va desarrollando su propio miedo básico, característico. Aunque los miedos básicos también son universales, ¿no? Un miedo a los miedos básicos universales como la muerte, la aniquilación y el miedo a la nada de nuestra personalidad. Ahora voy a decirte algunos miedos y observa en tu cuerpo cuando escuchas estos miedos cómo te resuena, cuál te vibra, cuál resuena en ti. A ver si puedes darte cuenta cuál es tu miedo básico. Miedo a ser malo, miedo a ser corrupto, miedo a ser perverso, miedo a ser imperfecto, miedo a ser indigno de amor, miedo a ser despreciable, miedo a carecer de valor, miedo a carecer de identidad, miedo a no ser importante, miedo a ser inútil, miedo a ser incapaz, miedo a ser incompetente, miedo a carecer de apoyo, miedo a carecer de orientación, miedo a ser desválido, miedo a quedar atrapado en el dolor, miedo a ser dañado, miedo a ser controlados por otros, miedo a perder la conexión, miedo a la fragmentación. Y para compensar el miedo básico, va a surgir un deseo básico, justamente para compensar ese miedo. De niños, ante esta necesidad de ser cubiertas las necesidades por nuestros padres, porque en ese momento de la niñez nuestros padres son Dios, son todo nuestro universo, nuestra vida depende de ellos. Tal vez no somos muy conscientes, pero una parte nuestra la sabe.
si ellos no están, puedo morir, puedo desaparecer. Ahí aparece este temor. Por ejemplo, si yo soy un niño que estoy, mirá mamá, mirá papá, mirá lo que hago, mirá cómo subo, mirá cómo bajo, mirá, que es algo muy normal cuando somos niños, ¿no? Necesitar la mirada de un adulto, de nuestra madre, nuestro padre, la persona que está a cargo nuestro. Necesitar ser mirados, esa también es una necesidad, necesitar ser mirados. Si nuestros padres nos miran, bueno, mira qué lindo, ¿no? Nos acompañan, nos festejan, pero a veces pasa también que yo puedo ser un niño muy demandante o una niña muy demandante, entonces estoy todo el tiempo así y ellos llegan a un momento en donde ya no me miran más. Entonces ahí comienzo a sentir que esta necesidad de ser mirado no está cubierta. Y eso para el niño, que es puro sentimiento, pura emoción, que no tiene esta parte cognitiva para poder comprender qué es lo que está sucediendo y que es una imposibilidad del padre o la madre dar más o acompañarlo más. Entonces ahí va a comenzar a sentir este niño el dolor de que no es suficientemente mirado. Y en ese momento es tan doloroso para nosotros que fuimos niños sentir ese tipo de dolor. Estoy poniendo este ejemplo como podría ser otro. Es tan doloroso que lo que voy a hacer son varias cosas simultáneamente. Voy a cerrar mi corazón para no sentir ese dolor, porque es muy fuerte, muy psicotizante podría ser sentir ese dolor. Entonces cierro mi corazón, pero por otro lado voy a generar un mecanismo de compensación. Entonces ahí empieza a aparecer también el deseo básico, ¿no? Y cada miedo básico va a tener un deseo básico. Y el deseo básico es el de poder defendernos del miedo básico y de continuar funcionando. El deseo básico es lo que creemos que nos hará sentir bien. Es como si uno se dijera, si yo tuviese amor, seguridad, paz, etcétera, todo sería fabuloso. Es como decir, si yo dijera, si yo soy mirada, si yo soy reconocida, estaría feliz. Y a ese deseo básico también podríamos llamarlo el programa del ego, porque nos dice qué es lo que el ego se afana por conseguir. Y los deseos básicos representan las necesidades humanas que cada niño tuvo, que son universales y legítimas. Aunque cada persona idealiza y se aferra a su deseo básico de tal manera que las otras necesidades humanas legítimas comienzan a sufrir también. Es importante comprender, no obstante, que no hay nada malo en nuestro deseo básico. El problema es que tratamos de hacerlo realidad de modos equivocados, que nos llevan por caminos que en último término son contraproducentes. Si ese miedo básico de no ser mirado y no ser reconocido se marcó en mi alma, voy a desear tener este deseo básico, este mecanismo de generar mirada, reconocimiento para sentirme feliz. Y puedo hacer 1000 cosas para ello. De hecho, muchas de las personas que están arriba de un escenario, muchas de las personas deportistas, seguramente tienen esta necesidad. Y es el público, es el otro, el que lo mira, lo reconoce, a veces hasta lo idolatra. Y entonces es como que esta energía llena momentáneamente cada vez que
que alguien lo reconoce momentáneamente, parecería, es como si se llenara ese vacío, ese fragmento del alma. Por ejemplo, si tu deseo básico es de encontrar seguridad, es posible que busques la seguridad hasta el extremo de estropearlo todo en tu vida, incluida irónicamente tu seguridad. Y de modo similar, cada persona con un deseo básico determinado es capaz de ser autodestructivo al tratar de manera equivocada y exagerada de hacer realidad su deseo básico. Vivimos buscando lo mismo, usando las mismas estrategias, aun cuando no nos dan resultado. El deseo básico también bloquea inconscientemente nuestra naturaleza esencial, puesto que la personalidad no va a entregar el control mientras no crea que ha obtenido su deseo básico. Y por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, tal vez no te permitirás relajarte ni estar presente mientras no pienses que tu mundo está del todo seguro. Tu mundo interior, tu mundo exterior, tu universo. Porque estás en busca de esta seguridad y hasta que no estés segura en vos no vas a poder relajarte. Y de modo similar, una personalidad perfeccionista no querrá relajarse ni estar más presente mientras no esté todo perfecto en su mundo. Y lógicamente, estas cosas nunca van a ocurrir. Comprender el miedo y el deseo básico nos da una percepción particular de las doctrinas antiguas, de que la naturaleza humana está impulsada por el miedo y el deseo. Así podríamos decir que toda la estructura de nuestra personalidad está compuesta de nuestra huida del temor básico y nuestra tenaz persecución de nuestro deseo básico. Y de esta dinámica surge toda la gama de sentimientos de nuestra personalidad que se convierten en los cimientos de nuestro sentido de identidad. Siempre digo que si de niños hubiésemos podido tener un poder cognitivo, nos hubiésemos dado cuenta de que el impedimento era de la persona que nos cuidaba o estábamos a cargo. Pero al no tener este poder mental de la cognición, lo que sentíamos era que no recibíamos eso que necesitábamos, no porque ellos eran insuficientes ni no lo podían dar aquello, sino que yo no soy suficiente, hay algo que no está bien en mí, yo no soy suficientemente bueno. En ese instante aparece también esta vergüenza, ¿no? Una vergüenza básica que va a perturbar toda nuestra existencia también. Allí comenzamos a desconectarnos de a poco de nuestra propia esencia. Empezamos a desconectarnos de nuestro propio corazón, encerrándolo para no sentir dolor. Comenzamos a sentir esa ansiedad inconsciente para poder compensar ese miedo básico, ese temor básico. Empiezo a sentir este deseo para poder compensar esa deficiencia. Y muchas veces este deseo básico comienza a distorsionarse. Y por ejemplo, el deseo básico de integridad se puede degenerar en perfeccionismo crítico. El deseo de ser amado se puede degenerar en necesidad de ser necesitado. El deseo de ser valioso se puede degenerar en afán de éxito
El deseo de ser uno mismo se puede degenerar en la autocomplacencia. El deseo de ser competente se puede degenerar en especialización inútil. El deseo de seguridad se puede degenerar en un fuerte apego a las creencias. El deseo de ser feliz se puede degenerar en escapismo frenético. El deseo de protegerse se puede degenerar en lucha constante. El deseo de estar en paz se puede degenerar en terca negligencia. Y estos son solo algunos ejemplos. La psicología postula que gran parte de nuestra capacidad de actuar como adultos integrados y maduros está determinado por lo bien que se han satisfecho nuestras necesidades, concretamente durante la infancia. Y aquellas necesidades que no se satisfacieron, bien podría considerarse desajustes que obstaculizan la capacidad de experimentar. La personalidad es como un yeso que protege un hueso fracturado. Cuanto más extremas son las lesiones, más extensa tiene que ser la zona enyesada. El yeso es necesario, por supuesto, para que el hueso pueda soldar y recuperar su funcionamiento total. Pero si después no se quita el yeso, esta limita gravemente el uso de la extremidad, impide que siga creciendo y esté bien. Y algunas personas han tenido que desarrollar una personalidad equivalente a un yeso de cuerpo entero. Ni tú ni yo, nadie ha salido de la infancia sin una cierta necesidad de ocultarse o aislarse para protegerse de las heridas. Estas heridas que todos hemos generado en la infancia son las que van a determinar el resto de nuestra vida. Todo lo que tenemos o no tengamos va a depender de esta información, de esta manera de percibir que generamos en la infancia. Por ejemplo, como yo, en mi caso, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña. Mi padre se fue al exterior, mi mamá se quedó con nosotras criándonos y trabajando. Y por un lado, pude sentir inconscientemente el abandono de mi padre, porque un día se fue y encima se fue al exterior. Pero además mi madre trabajaba todo el día para poder sustentarnos. Entonces, estas horas de trabajo, tantas horas que estaba fuera de casa, yo obviamente las sentía como un abandono, porque si sentirlo, aunque sea real o imaginario, es lo mismo para la conciencia, no distingue si es real o imaginario, eso lo sentimos como real. Y en mi caso, esa fue como mi temor básico, el del abandono. De hecho, después yo fui creciendo y era una constante abandónica, abandonaba relaciones, abandonaba estudio, abandonaba, hasta que en algún momento me paré y dije, bueno, a ver, acá hay algo que yo estoy teniendo de esta manera, ¿no? Es recurrente. Y ahí empecé a ver, a investigar, ir al psicólogo y me decían, bueno, lo que pasa es que es menos doloroso abandonar que ser abandonado. Y bueno, ahora tenía una razón, ¿no? Ahora, claro, bueno, yo abandono porque fui abandonada, me sentí así, pero hasta que no llegué a la Gestalt, la información no me sirvió mucho. Cuando llegué a la Gestalt,
y lo viví de otra manera, la experiencia, ahí aprendí que el otro, o lo que sea, la persona, las circunstancias, una institución, puede no elegirme. Ya no es abandono. La primera vez pudo haber sido de niña abandono, por decirlo, ¿no? O mi padre que eligió otra cosa. Eso llevó a que mi mamá también tuviese que elegir otra cosa. Pero aprendí que las personas pueden no elegirme. Hay muchas que me van a elegir y hay muchas que no me van a elegir. Y está bien, y así está bien, porque cada uno hace lo que siente y está bien que me elijan o que no me elijan, ambas está bien. Pero lo importante es que si yo no soy elegida, puedo sentirme abandonada por esa no elección, como he visto personas que se sienten, por no ser elegidas, se sienten abandonadas. Pero lo importante es que yo no me abandone. El otro puede elegir estar lejos mío, irse, como cuando nos elegían, a lo mejor para jugar o para no jugar, ¿no? Pero acá lo importante es que si ya esto de que no me elijan puede ser doloroso, que yo no me abandone ante eso, porque seguramente pasa que ante el dolor, ante esto que sentimos como un abandono o una no elección, ya es doloroso, a lo mejor, y encima yo me abandono a mí misma también. Y eso es una doble no elección. Y recién ahí, desde este lugar, pude comenzar a hacer algo diferente. Y te voy a ir compartiendo también cómo la nota más importante del sitio Alma Gestalt, la que tiene más visitas, es una nota que habla del miedo al abandono. Y hay muchos otros artículos, pero esa es la nota que le ha servido a muchas personas. Es una nota que me han llamado de medios por esa nota. Y es increíble cómo es la nota que la gente, por las palabras que busca en internet, llega allí, ¿no? O sea, quiero decir que este miedo básico mío, y obviamente después el deseo de no ser abandonada, y tal vez ponerme en complaciente en diferentes maneras, ¿no? Hace que yo haya podido superar todo esto, trabajando mucho conmigo, sanando las heridas de mi niña y después construyendo una adulta contenedora y amorosa, porque es un trabajo de sanar las heridas y a su vez es de construir un adulto amoroso, contenedor, con esta niña que vive en mi interior. Así que aquí te estoy compartiendo mi propia experiencia, que creo que eso es lo más válido de lo que te puedo compartir. Mi propia experiencia, podría hablar de otras personas también. Hay mucho miedo hoy actualmente al abandono, o hay mucho miedo a la no elección, podríamos decir. Bueno, me gustaría saber también que me dejes tu comentario, que me vayas diciendo cómo vas comprendiendo de esto que fueron creando tus heridas infantiles. Esta parte de nuestro ego se ha hecho más fuerte ahí donde nosotros somos más débiles. Así pues, la personalidad no solo nos ha ayudado a sobrevivir psíquicamente, sino que también nos dirige ahora hacia donde más necesitamos hacer nuestro trabajo transformador. Pero dado que la mayor parte de nuestra personalidad no es más que una colección de reacciones condicionadas, miedos y creencias que no son nuestro verdadero yo, que no es nuestra esencia. Y la experiencia de nuestra identidad ha pasado de nuestra verdadera naturaleza al caparazón de defensa que hemos tenido que desarrollar. Durante la infancia
al mismo tiempo que recibíamos mensajes limitadores, también se nos envían mensajes que todos necesitamos oír. Y es posible que oigamos solo algunos, pero es casi seguro que no los oímos todos. Y ese mensaje perdido, el que no se ha oído, aunque haya sido enviado, suele convertirse en el problema principal para el niño y en el núcleo de su miedo básico. Así pues, la estructura de la personalidad adulta hace todo lo posible para que otras personas le envíen a la parte del niño el mensaje que nunca recibió bien. Y ahora quiero que oigas y observes qué sientes. Observa tu cuerpo, qué siente ante los mensajes perdidos de la infancia y observa el efecto que hoy tienen sobre ti. ¿Qué mensaje necesitas oír más? ¿Y cómo te afecta ahora reconocer esa necesidad? Eres buena, eres bueno, eres deseada, eres deseado, eres amado por ser tú mismo, eres amada por ser tú misma. Se te ve por lo que eres. Tus necesidades no son un problema. Estás segura, estás seguro. Estarás cuidada y estarás atendida. Estarás cuidado y estarás atendido. Tu presencia es importante. No serás traicionado. No serás traicionada. ¿Cómo sientes estas palabras? Observa cuál sientes, que es la que más necesitas escuchar hoy. Y tal vez tu herida infantil siga estando allí, abierta, aún no sanada. Hemos crecido en forma fisiológica, hemos crecido en años. No importa la edad que tengamos hoy, pero dentro nuestro, dentro mío, dentro tuyo, dentro de todas las personas hay estas heridas. Tenemos la piel herida, la piel emocional lastimada. Y cuando alguien nos dice algo o hace algo o tiene una reacción, es como una reacción química que se produce, ¿no? Entonces esa reacción produce una reacción como química en mí y aparece todo lo reactivo. Y esto tiene que ver también profundamente con nuestras relaciones, con los vínculos y con los vínculos más importantes, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja. Vuelve a abrirse la herida infantil en la pareja. Entonces, para poder tener una pareja que pueda estar en amor, es importante que cada parte sane sus propias heridas, porque en cuanto se toquen, ¡wow!, se crea como una bomba. Y uno de los principales motivos de que hay tanta resistencia al cambio es que el movimiento de vuelta a tu esencia, el movimiento de vuelta a la esencia, siempre entraña sentir ese dolor inicial. Y cuando estamos dispuestos a decir, quiero ser quien soy realmente y quiero vivir en la verdad, ha comenzado el proceso de recuperación. Por estos motivos, en las sesiones del enfoque Gestalt transpersonal, es posible que te expongas a verdades acerca de ti mismo o ti misma que no sabías, o que vuelvas a experimentar viejos dolores, miedos y rabietas. Es un momento de sanación, pero a su vez de ir cultivando a un adulto amoroso, comprensivo, compasivo hacia ti mismo.
Y así vamos aprendiendo a amar lo suficiente para saber que eres digna, eres digno del esfuerzo por conocerte tal como eres, realmente. La esencia no se puede perder ni dañar. Y todos cumplimos cadena perpetua en la mazmorra del yo. En el yo estamos en nuestra pequeña cárcel. Cada creencia, cada manera de percibir la vida ha generado un barrote en nuestra propia cárcel. Tu esencia continúa siendo pura e inmaculada, aunque esté constreñida y oscurecida por las estructuras de la personalidad que has construido. Al principio es posible que uno tenga que trabajar y poner más manos en tu propia arcilla para ir modelando y sacando aquello que sobra. Pero siempre vas a contar con la ayuda de tu ser. Tu esencia está esperando la oportunidad para revelarse. En un sentido muy real, está esperando la oportunidad de poder ser. Está esperando la oportunidad de que puedas ser tú misma. Está esperando la oportunidad de que puedas ser tú mismo. Tu espíritu anhela liberarse, expresarse, volver a la vida, estar en el mundo del modo como está destinado a estar. Y sin embargo, lo irónico es que siempre tememos y nos resistimos a abrirnos a lo que es más real en nosotros. Pero cuando confiamos en ese proceso y nos entregamos a él, surge nuestra verdadera naturaleza. Y el resultado de nuestra verdadera naturaleza es integridad, amor, autenticidad, creatividad, comprensión, orientación, alegría, poder, serenidad. Todas las cualidades que siempre le estamos exigiendo a la personalidad que están dentro de nuestro ser. ¿Cómo hacer de tu vida un verdadero ritual despojado, libre, como un espíritu libre? Y hoy hay muchas herramientas que facilitan desprenderte de estos mecanismos limitadores, por suerte, para que puedas ser capaz de experimentar profundamente quién y qué eres en realidad. Pero esto no ocurre de un modo automático. La información sola no basta para liberarte. No podés llegar a la transformación por simple fuerza de voluntad, pensamiento o técnica. Solo puede ocurrir con un compromiso contigo mismo. Un compromiso que comienza con un paso y tal vez con el camino más largo, el camino de vuelta a tu esencia, el camino de vuelta al hogar. Y el camino más largo comienza con el primer paso. Te invito, si lo deseas, a que este enfoque Gestalt transpersonal pueda ser un camino viable y posible para empezar tu transformación, para continuar tu transformación, para sumarte a tus procesos, a los que ya estás realizando. Simplemente puede ser una manera más. Hola viajero, hola viajera, bienvenido a este nuevo encuentro